Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, hermanos de Mundo Católico? ¿Cómo están? Un día más, un día de bendición, un miércoles donde Dios está derramando sus bendiciones como cada día. Y desde aquí, desde el Mundo Católico, les estamos también mandando muchas bendiciones. Su hermana Cecilia Valderrama, productora y directora del programa, y un servidor, José Edgar Pérez, predicador y formador católico en esta nuestra iglesia que tanto amamos. Y desde aquí, a través de la presencia de la Virgen del Carmelo, ¿verdad? Pues también les mandamos muchas bendiciones, y del Niño Jesús. ¿Y por qué del Niño Jesús? Porque ya estamos en Adviento, estamos en este momento de la espera, la esperanza continua de un Salvador, la esperanza continua del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que les damos la más cordial bienvenida a este programa que le hemos titulado La Voz Profética de Dios y que nos han ido siguiendo semana tras semana. Les agradecemos a todos los que nos están ya sintonizando, a los que ya se están conectando, a los que nos han estado mandando mensajes a través del WhatsApp, a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos en las redes sociales como José Edgar Pérez Rojas, ahí me encuentras en Facebook, me encuentras también como Líderes de Fe y Fuego, también a través de la plataforma de Facebook, y tenemos por ahí una programación que se llama Santa María de Jesús Crucificado, Siervos del Espíritu Santo, donde también nos puedes contactar. Y el WhatsApp, ¿verdad? Nuestro número telefónico 55 37 49 06 46. A través de todos estos enlaces, a través de estas plataformas, a través de este número telefónico, estamos para atenderte y para servirte. Mándanos tus oraciones, mándanos todos tus comentarios. Todo es para bendición de aquellos que creemos en Dios. Y pues también les comentamos que si alguno de ustedes de momento nos gustaría invitar a sus parroquias a algún retiro o a dar un retiro completo, pues también estamos a sus órdenes, ¿verdad? Desde aquí, desde la Arquidiócesis de México, pues servimos a todo el mundo. Pues ya después de estos momentos de saludo, de bienvenida, esperando un poquito que se vayan conectando en las redes, pues saludamos a todos e iniciamos el día de hoy. Estamos ya en la tercera etapa, ¿verdad? La tercera parte del profeta Isaías. Hemos hablado que existen 3 Isaías y estamos en la primera parte que comprende del capítulo 1 al capítulo 39. Capítulo 1 al 39. Hoy vamos a cerrar con 3 momentos de hacer exégesis en 3 capítulos muy importantes de Isaías. Todos los capítulos del 1 al 39 traen información muy relevante, muy importante, pero le hemos dado peso desde 2 semanas atrás hasta esta a capítulos que trascienden en la vida del profeta Isaías, pero también trascienden en la vida espiritual del mundo, tanto del pueblo de Jerusalén como el pueblo de Judá, todo este Israel que comprenderá para Dios un amor eterno, donde Dios sigue buscando incesantemente que el pueblo comprenda que debe de ser fiel, que debe de tener esta lealtad, esta fidelidad a Dios, y que no debe de inmiscuirse en temas del paganismo, que no debe de inmiscuirse en hacer alianzas con pueblos paganos, como eran los asirios, ¿verdad? Toda esta parte de Siria pagana, Dios había insistido, sobre todo en el rey Ahab, que en ese momento estaba siendo la herramienta que Dios había designado para dirigir a este pueblo. Y muchas veces Ahab desobedecerá. Y por eso es que el profeta Isaías, el primer profeta Isaías, aparecerá para estar alentando, para estar guiando, para estar dirigiendo a Ahab por el buen camino. Muchas veces Ahab desobedeció. Así que hoy cerraremos con esta temática donde, aun a pesar de que Ahab desobedecerá ante la propuesta de Isaías, Dios de todas maneras interviene en favor de los hombres. No solamente en favor de Jerusalén,
no solamente en favor de Judá, sino también en favor del mundo entero que estaba por venir y que estamos viviendo todos nosotros, porque esa situación profética que ahorita leeremos en el capítulo 7, pues hasta nuestros días ha sido una gran bendición. Y tiene que ver con el Adviento, tiene que ver con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el Emanuel, con el Mesías, con el enviado, con el que hoy por hoy sigue siendo para nosotros el Dios verdadero. Aún en medio de tanta desastre, de tanta calamidad, de tanta negación, de tanto paganismo, de tanto rechazo hacia Dios, aún en medio de que toda la humanidad, y cuando digo toda, es que desde tiempos antiguos hasta nuestros días, ha insistido por parte de aquellos que no quieren caminar con Dios, ha insistido una y otra vez que no debemos de seguir a Dios, que Dios no existe, que Dios no es el único, aun cuando ha sucedido todo ese tipo de situaciones, por sobre todas las cosas, Dios es Dios y es el Dios verdadero. ¿Quién como Dios? Nadie, nadie, nadie como Dios, ¿verdad? Así que nosotros los católicos de estos tiempos nos toca hacerle caso a la vida profética. No solo a un profeta, sino a la vida profética. Y por eso es que el programa se llama así, la voz profética de Dios. Porque podemos quedarnos muchas veces al margen solamente de lo que habla el profeta. Pero recordemos que el profeta es un instrumento de Dios. Más arriba del profeta está la voz misma de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer cada día es hacerle caso a la voz de Dios. Muchos podrían pensar, es que yo no lo escucho y quiero escucharlo, quiero oírlo con un tono, con un timbre de voz. Dios habla a través de la Escritura todos los días. Dios siempre sopla su Santo Espíritu para que seamos iluminados, para que entre este gran discernimiento que necesitamos todos y con ello poder verdaderamente creer en Dios, creerle a Dios y creer que nosotros podemos cumplir los mandamientos de Dios. Fíjense, 3 cosas muy importantes. Así que entremos en materia en este momento de cierre de estos 3 bloques que nos ha llevado el primer Isaías. Para la próxima semana entraremos en los profetas babilónicos, del tiempo de la Babilonia antigua, y hablaremos sobre el profeta Sofonías. Pero bueno, entremos en materia entonces a través del cierre de este bloque, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomo 2 del libro del profeta Isaías, estamos en el capítulo 7, el libro del Emanuel se le titulará de esa manera, y cuando digo tomo 2 es porque toda esta enseñanza de la vida profética de Isaías está dividida en tomos. Entonces, ese es el tomo número 2. La gran señal mesiánica que concierne a Emanuel. Y el primer discurso que tiene que ver del capítulo 1 hasta aproximadamente hasta el capítulo el capítulo 10, del 1 al 10 de este bloque, dice de esta manera. Circunstancias históricas, iniciativas de esta señal. Estamos hablando que cuando se da este capítulo 7, oscila más o menos alrededor del 735 a.C. Acaz tuvo que hacer frente a la coalición de Regis, rey de Siria, y a Pekah, rey de Judá. Avanzaron sobre Jerusalén con el fin de castigar a Acaz por no alinearse con ellos para detener el creciente poderío de Asiria, que bajo Tiglat-Pileser, que más o menos, vivirá entre los 745 y 727 a.C., lentamente este poderío asirio que estaba avanzando hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Por eso es que el rey Resis y el rey Pekah
se unen fuerzas y le piden a Acaz que también una fuerzas para poder detener este poderío de este rey pagano de Asiria, ¿verdad? Ahax no quiere. Tenemos que entender un poquito esta historia, por eso me detengo unos 5 o 6 minutos a hablar de este contexto histórico, porque Dios habla en favor y también habla en cuestión de los tiempos que vivimos. Si el ser humano cumpliera las leyes de Dios, acaba el término, Dios no tendría que intervenir más allá que no sea su propia bendición en prosperidad y en abundancia en el corazón del hombre. En otras palabras, el hombre viviría feliz, eternamente enamorado de Dios, y Dios viviría plenamente enamorado de su creación. Regresamos un poquito antes del pecado original de Adán y Eva, donde el hombre convivía con Dios y Dios con el hombre. Pero como no es así, como el hombre sigue desobedeciendo, como el hombre sigue cuestionando los lineamientos divinos, como el hombre sigue queriendo hacer en lo particular la voluntad que cree más correcta para sí mismo, entonces se sucede una y otra vez la mano de Dios interviniendo. Y no porque Dios no nos quiera dejar hacer las cosas, sino porque Dios sabe cómo es mejor cada cosa para cada uno de nosotros. Ahax había sido escogido por Dios para ser rey de Jerusalén. Ahax tiene miedo. Tiene miedo de ser destruido, de ser capturado, de ser asesinado por un rey asirio, donde en lugar de seguir confiando en Dios, en lugar de seguir dirigiéndose a Dios, en lugar de buscar una y otra vez la voz, la compañía, la protección, todo aquello que Dios sabe dar a quienes lo aman, sigue insistiendo una y otra vez en confiar en el mundo y aterrorizarse de las cosas del mundo. Y por eso es que en lugar de unirse con quienes desearían escuchar la voz de Dios, en este caso Pekah, que era el rey de Judá, ¿verdad? Pueblo escogido también por Dios, decide aliarse con el mundo. Ya en ocasiones pasadas habíamos hablado un poquito del tema, pero hoy lo traemos a colisión. ¿Por qué? Esta colisión con Dios, este choque que tenemos una y otra vez con Dios, al no querer convivir con Él, nos trae para nuestros adentros, para nosotros mismos, una serie de contaminantes, de confusiones, de corrupciones del alma. Porque cuando no seguimos la verdad en Dios, cuando no estamos dispuestos a obedecer la ley divina, justificamos nuestros hechos. Y muchas veces cuando justificamos nuestra vida, provocamos mentiras, provocamos alianzas y pactos con qué y con quién creemos que nos va a proteger, nos va a salvar y nos va a ayudar. Por eso es importante, hermanos católicos que nos escuchan en todas las latitudes del mundo, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría de todo tipo, porque eso es lo que trae mucho pesar al alma. Y es mucho de lo que a Dios le entristece, le desagrada, y que nosotros, sus hijos, provocamos esa ira hacia Dios. Es la desobediencia continua. Un padre que está diciéndole, una madre que le está diciendo a sus hijos, obedece, 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 porque conviene, porque es bueno, porque de esa manera todo te saldrá mejor. Y el hijo no hace ello, la hija no hace ello, entonces trae contradicción, trae una situación continua de estar luchando uno contra el otro, y entonces trae un desmoronamiento y un desastre en la familia. Y si en la familia todo está mal, en la sociedad todo está mal. Y si en la sociedad todo está mal, en el gobierno también está mal, y en el mundo entero. Pues eso es lo que está pasando con Ahax.
Ahaz dice el mensaje que en lugar de recurrir a Dios, ha recurrido a Siria. Y el profeta Isaías es enviado, justamente con su hijo Shear-Jashub, que significa un remanente volverá. Vamos a ir mencionando también algunos nombres que tienen significado, porque como vamos a hablar del Emanuel, acuérdense que el Emanuel también tiene su propio significado. Entonces, los nombres en el Antiguo Testamento también tenían mucho peso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del profeta Oseas, cómo Dios le pone el nombre a cada uno de sus hijos y cómo después de la conversión les cambia el nombre? Así también sucede en el momento del profeta Isaías. Al encuentro de este monarca incrédulo, para tratar de persuadir a Acaz de que confíe en Dios en vez de Asiria, desde el momento en que el Señor ya había decretado la destrucción de estos aliados, ambos profanos, y la destrucción del plan que tenía de instalar en Jerusalén un gobernante títere, por un tiempo se mantendría el status quo, tanto en Damasco, hoy Siria, como en Israel y Judá, que no sería conquistada. Esto tuvo su cumplimiento dentro del término de los 65 años durante el reinado de Eshar-Hadón, cuando entraron extranjeros y tomaron posesión tanto de Siria como de Israel, de modo que se pudo decir entonces que Efraín fue quebrantado al punto de dejar de ser un pueblo. Efraín es la Samaria que Jesús después encontrará en ese camino donde se sienta a beber del agua. ¿Por qué hablo ello? Porque necesitamos, como les digo, tener como una idea clara de lo que está pasando ahí. Dios interviene. En el versículo 10 al 13, ahorita los leeremos, dice: la señal o milagro era de carácter ilimitado y sin restricciones, pero Acaz, en su modo de mofarse con respecto a la piedad, para cubrir su incredulidad, la que ya había puesto en evidencia al despojar al templo de sus tesoros para sobornar al rey de Asiria. Acto seguido el profeta reprochó a Acaz en su condición de integrarse a la casa de David. Fíjense lo que hace Acaz. Vende los tesoros del templo para poder sobornar, para poder pagar una protección. Eso pasa muy a menudo en nuestros hogares, eso pasa muy a menudo muy a menudo en nuestros trabajos. Para a veces obtener un buen trabajo, pagamos dádivas, porque creemos que como estamos en el mundo, tenemos que vivir bajo todos los placeres del mundo, y entonces somos capaces de vender la primogenitura. Somos capaces de vender hasta nuestra propia familia. Somos capaces de vender hasta nuestra propia moral para que entonces podamos tener, entre comillas, ciertos beneficios. Y eso es de verdad muy, muy triste, el estar actuando e interactuando con el mundo pensando que somos eternos en este mundo. De verdad, hermanos en Cristo, yo se los comparto como un testimonio de vida. Yo llevo 20 años de predicar la palabra. El próximo año, si Dios me lo permite, estaré cumpliendo mis 21 años. A partir de que yo he decidido dejar de comportarme como me comportaba en el mundo, yo soy ingeniero de profesión y además trabajaba mucho en el área de ventas. Y en las ventas se da muy fácilmente a veces el soborno, el chantaje, la coacción, para poder tener ciertos privilegios, ciertos beneficios, ciertos contratos, para obtener un poco más de dinero. Cuando Dios llamó a mi vida, cuando la voz de un hermano predicador habló a mi corazón a través de lo que Dios le había dicho, la respuesta fue rotunda, fue decir: solo Dios es mi Señor y mi Salvador. Y durante 20 años he podido lograr vivir con honestidad,
con todos los privilegios de ser hijo de Dios y con todos los beneficios. Y de verdad, hermanos, podríamos pasarnos aquí largamente una charla de testimonios de los que yo he vivido. Pero lo que sí te puedo decir que cuando tú decides caminar en Dios, cuando escuchas la voz del profeta y enderezas tu vida, nada te falta, absolutamente nada. Habrá momentos en que sientas desesperación porque la carne arrebata, pero cuando llega el consuelo del Espíritu y llega el soplo del Espíritu de Dios, entonces vuelve otra vez ese remanso y esa comunión siempre con el Dios que camina con nosotros y que nosotros tendremos que caminar con Él. Cuidado, hermanos, con esa idolatría. Cuidados con esa conducta de querer siempre estar comprando el privilegio del mundo, porque estás vendiendo lo más sagrado que Dios te ha dado en tus manos, que es el privilegio de la primogenitura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando realmente hemos vendido la primogenitura? ¿Recuerdas el pasaje del hijo pródigo? Él ha vendido todo ello. Él se ha gastado los beneficios, las bendiciones del Padre. Y hasta no darse cuenta y llegar al punto de reconocer que ha faltado, que ha fallado, que ha cometido lo incorrecto, entonces reconoce y entonces camina de regreso en una peregrinación de purificación hasta la casa de su Padre. Y va pensando, y va orando, y va diciendo qué es lo mejor de decirle a mi Padre para que mi Padre pueda recibirme, por lo menos como uno de sus servidores. Esa actitud es la que cuando nosotros vendemos nuestra primogenitura, debemos, una vez más, regresar en peregrinación, humildemente, humillado el corazón, de decir, he cometido lo malo, he cometido lo equivocado. Me he permitido que mi corazón se haya pervertido. Pero necesito la bendición de Dios para poder salir de esa perversión y volver una vez al estado de gracia. Por eso están los sacramentos, para eso está el sacerdote, para eso están las oraciones que nos vuelven otra vez a llevar como el siervo a la fuente de agua viva, a la fuente de bendición. Vamos al texto, es importante que lo leamos el día de hoy para poder ir comprendiendo un poquito más esta temática que estamos hablando. Seguimos saludando a todos nuestros hermanos que se están conectando diariamente a través de esta red y que nos van siguiendo a través de este programa transmitido por Mundo Católico, la voz profética de Dios. Los que tienen su Biblia, vamos al capítulo 7, lo vamos a leer y vamos a ver algunos puntos importantes también. Capítulo 7, versículo 10. El Señor volvió a hablar a Ahaz y le dijo, pide un signo al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo y en lo alto de los cielos. Ahaz respondió, no lo pediré, no quiero tentar al Señor. Todo eso está entre comillas. Isaías dijo, escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que quieren cansar incluso a mi Dios? Entonces el Señor, por su cuenta, les dará un signo. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quise leer este contexto de este versículo del 10 al 14 para entender lo que voy ahora a explicar. En el capítulo 7, versículo 1, el profeta está mirando la conducta de Ahaz. Dice así, cuando Ahaz, hijo de Jotán, nieto de Osías, reinaba en Judá, Rasín, rey de Aram, y Pecá, hijo de Romelí, rey de Israel, subieron a atacar a Israel, pero no lograron conquistarla, lo que hablábamos hace ratito. El heredero de David recibió este aviso. El heredero de David era Ahaz.
Los arameos han acampado en Efraín, lo que es ahora Samaria. Entonces se estremeció su corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del bosque con el viento. Ustedes han visto mover esos árboles con el viento impetuoso, ¿no? Imagínate, el corazón es una metáfora. A Ahax le da miedo, en lugar de confiar, le da miedo. El Señor le dijo a Isaías, anda al encuentro de Ahax con tu hijo Shear-Jashub, lo que explicamos hace ratito del contexto histórico, hacia el extremo del canal del estanque superior, junto al camino del campo de las lavanderas, y les dirás, conserva la calma, no temas. Fíjate lo que Dios le está diciendo al profeta, para que el profeta vaya con toda la autoridad divina a decirle a un rey. Ese rey puede ser tú. Conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos tizones humeantes, ante la ira ardiente de Rajiz y Aram, y el hijo de Romelías, porque aunque Aram y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo, marchemos contra Judá, sembremos el terror, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabel, así dice el Señor, esto no ocurrirá ni se cumplirá. La capital de Aram en Damasco, hoy Siria, y la cabeza de Damasco está en Razim. Dentro de 75 años Efraín será destruido. 65 años será destruido y ya no habrá un pueblo. La capital de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria está bajo el hijo de Romelías. Si ustedes no creen firmemente, no se mantendrán firmes. Es un mensaje, hermanos en Cristo, demasiado importante para el tiempo que estamos viviendo. Ciertamente todo aquello que está pasando en el mundo puede entrar en una paz en un instante, porque es la mano de Dios la que actúa sobre el mundo. Pero para que esa presencia de Dios que el profeta está anunciando a un rey, se dé, se complemente, se logre, se tiene que tener una total confianza en la voz de Dios. Ya le ha dicho el profeta, no temas, ten calma. Cosas que ahorita, si tú estás pasando una situación difícil en tu vida, si tú estás pasando una enfermedad, si tú estás pasando un conflicto familiar, matrimonial, si tú estás pasando un conflicto entre los hijos o en tu trabajo, fíjate lo que primero debemos observar, porque es una enseñanza para toda la vida. Número 1. Primero tienes que observar si lo que tú estás haciendo con quien te estás relacionando, lo hablamos hace un momento, no es lo mejor, ni es la mejor persona, ni el mejor trabajo, ni el mejor lugar. Porque solo aquellos que viven en lugares equivocados, este mensaje les vuelve a regresar al camino correcto, al camino verdadero. Suponiendo, yo estoy entrando en un trabajo donde he tenido que pagar, me han sobornado o yo he sobornado, ya de entrada ahí no es un camino divino, no es un camino de Dios, no es un camino que en lo futuro va a lograr el éxito y el beneficio para tu familia y para nadie. Porque además es una enseñanza que estás heredando a tus hijos. Si ya lo has hecho, la voz del profeta te dice, como le dijo a Ahab, conserva la calma. En otras palabras, vuelve a poner orden en tus pensamientos. Conserva la calma no es sentarse y mirar al cielo, no. Revisa tus pensamientos. Baja tu nivel de estrés. Sal de la locura de tu mente. Deja de generar pelea.
discordia. Conservar la calma implica interiorizarse también en el corazón. Revisar lo que el corazón está sintiendo, está pensando, está viviendo. Recuerda que de lo que está en el corazón, habla tu boca. Y pensamiento y corazón siempre tienen una conexión continua. Estamos hablando del alma espiritual, que se exterioriza a través de nuestra conducta, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que organizamos. Conserva la calma. Entra otra vez en la razón. Entra otra vez en la verdadera moral cristiana. En la moral de Dios, en la moral divina. En lo que es verdaderamente correcto. No en los inventos del mundo, de la carne, sino en lo verdadero, en lo auténtico. Número 2, no temas. En la Biblia está escrito 365 veces la palabra no temas. Para los que vivimos en este calendario gregoriano, ¿verdad? Que el ciclo de la Tierra da estas 365 vueltas, ¿verdad?, de nuestro calendario. Un no temas para cada día. Si hablamos de alguien que es un excelente coaching y motivador en nuestra vida, es Dios. A veces vamos con algún profesional o profesionista de estas materias para que nos digan lo mismo. Y hoy la palabra te lo está diciendo, Dios mismo te lo está diciendo. Si hablamos en términos coloquiales de nuestros tiempos, Isaías es un buen coaching para el profeta Ahab, para nosotros. No temas. No temer no solamente es confiar, sino además es tomar una actitud, un caminar, un porte, un hablar con consistencia, con una verdad y con una confianza de saber quién soy y qué hago en este mundo. Si tú no tienes claro quién soy y qué hago en este mundo, entonces es muy fácil que le temas a cualquier cosa o a muchas cosas. El hombre de nuestros tiempos tiene que volver a reconocer quién es. Y la única manera de saber quién es interiorizar, es entrar en calma y preguntarle a Dios, Señor, ¿quién soy? Y Dios te va a responder de una manera muy exacta, eres mi hijo amado, el hijo de mis complacencias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que sucede cuando de momento Jesús es bautizado? Se escucha una voz en el cielo que después de recibir ese bautismo por el profeta Juan el Bautista, se dice, este es mi hijo muy amado en quien me complazco, en quien pongo mis bendiciones, en quien pongo mis complacencias, en quien confío, en quien envío. Y eso es lo que pasa con todos los bautizados, con absolutamente todos. Cuando tú recibes esa gracia, Dios también le dice al mundo entero, estos son mis hijos amados, en quien confío, en quien me dispongo a manifestar mi poder, mi justicia, mi misericordia, mi amor, todo mi ser a través de ellos, porque ellos son imagen mía. El no temas, hermanos, que el profeta está anunciando, es una actitud de autoridad. Es una actitud aún para los mártires, ¿verdad? Porque podemos de momento decir, yo me mostraré con esa autoridad divina. Y aunque tenga que dar la vida, no he de temer, porque el destino final de mi alma está en la presencia de Dios. Como en este momento soy consciente de esa presencia. El no temas es una preparación para también disponer a defender la fe,
a defender la presencia y el nombre de Jesucristo en esta tierra, como desde antaño hasta nuestros tiempos. Hoy el no temas es muy importante para nuestros tiempos. En medio de tanta calamidad y tanta persecución religiosa como está sucediéndose, el no temas toma una actitud en el corazón de aquel que ama verdaderamente a Dios. No estamos hablando de una actitud arrogante, no. Eso es orgullo. Estamos hablando de una actitud de una paz, una tranquilidad, donde nada hay que temer, porque todo es ganancia en Dios. Y continúa diciendo, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos tizones humeantes. Y que tu corazón no desfallezca. El punto de no desfallecer, el punto de que tu corazón esté siempre presente en Dios, habla de un latido constante. Los padres de la iglesia, hablando específicamente de los padres del desierto, decían que ese corazón, al latir, cada momento, cada instante, repite una y otra vez aquellas palabras de Dios. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. El corazón, ese palpitar continuo, que escuchan los médicos o que tú lo escuchas al poner tus dedos, te está diciendo, yo soy tu Dios. Yo soy tu dueño. Yo estoy contigo. Por eso habla muchas veces la Biblia del corazón. Hay una palabra muy bonita que me encanta del profeta Ciro, donde Dios le dice en un mensaje, Corazaín, mi pequeño, mi amado, Corazaín, corazón. Para Dios es muy importante el corazón. Por eso ves en las figuras, en las litografías, en las pinturas, esta continuidad del Sagrado Corazón, del peso del Inmaculado Corazón, de siempre esta figura que Dios nos hace ver con este signo del corazón, donde representa la totalidad. Y decían los griegos que en el corazón estaba guardada el alma y corría a través de la sangre. Siempre el corazón es importante. Por eso, en este tercer momento, aquellos que quieren comprender y hacer partícipe esta palabra en su vida, tienen que comprender que el corazón debe estar en una continua comunión con Dios. Conserva la calma, no temas y que tu corazón no desfallezca. O sea, no lo entregues a cualquiera. Por eso te decía hace ratito, cuidado con la primogenitura. No lo entregues a cualquiera. Solo a Dios. Y podríamos ir un poquito más allá. Solo aquel que también ama a Dios. Por eso para la restauración del matrimonio los dos tienen que amar a Dios. Por eso, para los que de momento tienen que amar a sus hijos, el hijo debe amar al padre y el padre debe amar al hijo, como la madre igual, en el corazón de Dios. Por eso Dios no puede estar separado de la humanidad entera. Porque solo aquel que ha matado su corazón y su conciencia, entonces es un desalmado, o sea, no tiene alma. Ha vendido su alma y cualquier cosa puede hacer en este mundo, como lo hemos visto hoy en día en tantas situaciones de las noticias, hombres y mujeres que se matan o que matan por un celular, por unos pesos, y salen todos los días matando gente sin consideración porque ya no hay alma, porque ya no hay conciencia, porque ya no hay corazón. Lo mismo sucede con un padre que golpea y maltrata a su hijo, como una madre que golpea y maltrata a su hija. Son desalmados, gente que no tiene alma, gente que no tiene corazón, que no tiene amor por el prójimo, porque lo ha perdido. Por eso el profeta anuncia, ten cuidado porque estás perdiendo el corazón, estás perdiendo a Dios. Cuando Dios ve ello, cuando Dios ve que el hombre está cayendo continuamente en esta situación de vida, entonces interviene y podemos entonces entender lo que está sucediendo en el versículo 10.
El Señor volvió a hablar a Ahab y le dijo, pide un signo al Señor. Este versículo 11 hay que comprenderlo. Dice, pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo y en lo alto del cielo. Isaías le está diciendo a Ahab, habla con Dios, vuelve a relacionarte con Él. Ok, fallaste, te alejaste, tomaste malas decisiones, tomaste todas las decisiones equivocadas. Habla con Él, regresa a Él, vuelve a esa amistad, vuelve a confiar en aquel que te pidió, que te puso, que te ungió como rey. Porque recordemos que todos los reyes tenían que ser ungidos por un profeta, por un sacerdote. Y Ahab contesta de la manera más burlona posible. Por eso decíamos hace ratito, se mofa. Porque entre comillas, dirá, no lo pediré, no quiero tentar al Señor. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado. Porque podremos confundirnos con el tema de nuestro Señor Jesucristo cuando el tentador le hace sentir aquellas 3 tentaciones en la montaña, donde Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí tenemos que entender 2 cosas. El tentador le está haciendo una propuesta que lo va a hacer caer. Por eso dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. En Ahab no es así. La propuesta no es hacerlo caer, sino volverlo a redimir, volverlo a poner en el lugar de hijo de Dios, de escogido, de elegido de Dios. Entonces tenemos que tener un poquito cuidado a veces en los contextos de las palabras o en las situaciones de las palabras para ver su significado. Porque podríamos irnos, ¿verdad?, con la finta, como tenemos aquí en México, de que, es que Ahab dijo lo correcto. No, Ahab se está mofando. Ahab no está escuchando al profeta, no está escuchando la voz de Dios. Ahab sigue en su necedad, como no quiero nada con el Señor, no quiero relacionarme con Él, yo ya tomé mis decisiones. Cuidado, porque eso a veces también lo hacemos nosotros. Como cuando alguien llega y te dice, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no regresas a la oración? Oye, te invito a un grupo. Y tú dices, no, ¿cómo para qué? El Señor tiene muchos problemas ya con muchos. Además, la iglesia falla, y los sacerdotes, y fulanito, y perenganito, y ponemos infinidad de pretextos. O cuando te invitan en un retiro y tú dices, es que no tengo tiempo porque tengo algo mejor que hacer. Cuando decimos esas frases es lo mismo que el profeta Ahab está diciendo. ¿Cómo para qué? Dice el profeta, dice el rey. No lo pediré, no quiero tentar al Señor. Y entonces Isaías responde, escucha, heredero de David. O sea, escucha, tú que has sido escogido de esa estirpe. No les basta cansar a los hombres por su actitud de vida, que quieren cansar incluso a Dios. Entonces el Señor por su cuenta les dará un signo. Miren, la joven está encinta, está hablando de nuestra Madre Santísima, y le dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que el profeta está diciendo, que el Señor le está revelando lo que vendrá después, tiempo después, 700 años después, es Dios escogerá a un rey verdadero, auténtico, que nacerá de carne, pero que vendrá inspirado del Espíritu. Dios con nosotros, por eso se hace llamar. Dios bajará, se hará hombre. Llevará el nombre de Emmanuel. Después, lo veremos en el Nuevo Testamento, se le pondrá como nombre Yeshua o Jesús, como nosotros lo decimos en español, ¿verdad? Como no hay rey en este mundo que sepa obedecer a Dios, que sepa tener la altura de Dios, entonces Dios mismo bajará
a este mundo en la parte más humilde, como este pequeñito que vemos aquí atrás, en esta figura representada de nuestro Señor Jesucristo en su niñez, y nos enseñará a saber lo que es un verdadero rey que ama a su pueblo y que es capaz de dar la vida por su pueblo. Isaías le está diciendo, como tú no quieres ser un rey bajo la ordenanza de Dios, entonces llegará un tiempo en que vendrá Dios hecho hombre para mostrar lo que es verdaderamente reinar, lo que es verdaderamente el sentido del reinado. Y eso también es una gran enseñanza para todos los seres humanos. Podríamos nosotros ser todos los príncipes de esta tierra por el bautismo, porque somos herederos de la casa del Padre. Eso es lo que nos da este sacramento. Y lo menciono mucho porque es que esa es una puerta de entrada a ser hijos de Dios. Pero aparte de ello, nos está diciendo muy, muy claramente, quiero enseñarles a ustedes cómo reinar este mundo, con la humildad, con la prudencia, con la paciencia, con el amor a los semejantes, con el perdón a todos los necesitados, porque ese es el Adviento, eso es lo que esperamos, esa es la espera de un niño, Jesús, que se hará hombre, pero que nos enseñará a vivir a todos los seres humanos y nos enseñará a comportarnos en esta tierra con el deseo de heredar el cielo. Comerá cuajada con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a elegir el bien. Fíjate, comerá cuajada con miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a elegir el bien. Estamos hablando, la cuajada es la leche. Comerá leche y miel. En otras palabras, forjará, mostrará lo que es la tierra prometida. Y además, donde dice el texto muy claramente de aprenderá a saber lo que es el mal y el bien, estamos hablando de su crecimiento. Aquel que toma leche y miel, en otras palabras, aquel que tiene la gracia de la sabiduría y el entendimiento, sabe definir lo que es el mal y el bien. Y eso nosotros lo enseñamos desde pequeños. Una de las bases muy importantes para que el ser humano crezca en santidad y crezca en justicia y crezca en verdad es que desde el vientre materno y los primeros 3 años de vida se fortalezca toda la parte del intelecto, pero también del conocimiento del mal y el bien, de la vida espiritual. Por eso el padre y la madre tienen que enseñar muy claramente a sus hijos a esa edad lo que es lo bueno y lo malo. Pero muchas veces dicen, es que el niño no entiende. No, claro que entiende mejor que tú y que yo. Pero no sabemos enseñarles. Si nosotros enseñáramos a nuestros hijos desde el vientre materno hasta los primeros 3 años de vida una buena educación cristiana, te puedo asegurar, hermano, hermana, que esos niños serían impecablemente santos. Ahora entiendes por qué el enemigo quiere destruir a los bebés en el vientre materno durante el primer año de vida. Lo mismo que sucedió con Herodes cuando quiso matar al niño Jesús, y mató a los niños de 2 años en esos poblados, porque en esos primeros años de vida es cuando la mente empieza a tener conocimiento de la verdad y del bien. ¿Interesante? Sí. Cuando tengas oportunidad de tener en algún momento dado algún retiro de sanación, una de las cosas muy importantes que tienes que pedirle a Dios es que te ayude a sanar todos aquellos pensamientos que se forjaron mal en los primeros años de vida. ¿Se puede? Sí, el poder de Dios es tan grande que yo lo he visto muchas veces. Y con eso pueden cambiar muchas situaciones, tanto de enfermedad física como de enfermedad espiritual. Que ya será cuestión de otro tema, pero lo adelanto un poquito para que veas qué es lo que Dios está queriéndonos decir a través de esta palabra. Dice el texto, quiero irme un poquito también hacia... denme un segundito. Hacia otro texto, para casi cerrando la enseñanza.
Vamos a Isaías 11. Vamos a brincar del 7 al 11, porque es también muy importante valorar aquí. Capítulo 11 de Isaías. Hemos visto todo lo que está revelando Dios en el capítulo 7, pero se complementa con el capítulo 11. Versículo 1. Saldrá un brote del tronco de Jesé. Un retoño florecerá desde su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Estamos hablando de Jesús. Una mujer concebirá, nacerá el Mesías, se le llamará Emmanuel. Y ahora dice el profeta a través del 11. Saldrá un brote del tronco de Jesé. Un retoño florecerá desde su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y entonces empieza a hablar todos aquellos dones y carismas que el Mesías recibirá. Espíritu de sabiduría y discernimiento. Todo viene en pareja. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. Uno de los dones básicos que todos los seres humanos debemos de tener, el temor del Señor, que tiene que ver con ¿qué? Con ejercer la virtud de la piedad, con respetar a Dios, con respetar todo lo que ha creado Dios, entre ellos la vida, con respetar absolutamente y tenerle fidelidad, ser honestos, ser justos, ser correctos. Aquel que no tiene temor de Dios hace locuras en el mundo. No sentenciará por apariencias, no se dejará nada más, juzgar por juzgar, no. Ni decidirá por los rumores que oiga. Juzgará con justicia a los pobres y sentenciará con rectitud a los desamparados del país. Pero golpeará al violento con la vara de su boca. Golpeará al violento con la vara de su boca. O sea, con la vara del violento. En otras palabras, el violento mismo pondrá la sentencia de su propia muerte, de su propio juicio por sus actitudes de vida. Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia y la lealtad lo ceñirán como un cinturón. Hermanos en Cristo, en estos versículos del 1 al 6, al 5, Dios nos está revelando finalmente su grandeza, su poderío, su presencia. Cada que tú, hermano, hermana, vives en la gracia de Dios, participas incesantemente en su presencia, deseas a través de la vida de oración ser un hombre justo y correcto, vives, estás continuado con Dios, estos dones que Dios revela a través del profeta Isaías y que vivirá Jesucristo, después Jesús los hereda a sus siervos, a sus amigos. Y todos nosotros tenemos que vivir esa presencia, todos nosotros tenemos que vivir esa situación en la cual querramos vivir bajo estos dones, porque estos dones nos ayudarán, nos servirán para poder crecer, para poder vivir y para poder ejercer un buen cristianismo en nuestra vida. Hermanos, agradecemos una vez más el que se sigan conectando a través de las redes sociales, a través de Mundo Católico. Y les pedimos, hermanos en Cristo, que nos vayan ayudando a poder ir transmitiendo y mejorando estos programas. Y por favor, denle like para que pueda llegar esta información a muchos hermanos. Pues nos vamos despidiendo ya. Y agradecemos nuevamente a Mundo Católico y a todos ustedes por su compañía. Y nos vemos para la próxima semana. Que Dios me los bendiga mucho. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.